Buenas tardes, 9 de octubre de 2025. Son las 2:37 minutos. Hoy estamos reunidos, investigadores, docentes del Complejo Regional Centro, Campus Acatzingo, y tengo el gusto de estar con ustedes. Soy Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas. Estamos en esta sesión que le llamamos recomendaciones para escribir un artículo científico, pero muy importante para mí será ahí este principio, recomendaciones de un explicador. Por supuesto que no me considero para nada la eminencia única o científica. De alguna manera, eh, soy parte de la Dirección General de Bibliotecas desde hace 23 años y tengo la comunión total con casas editoriales y de pronto les puedo dar algunos consejos, tips, recomendaciones sobre escritura científica para que puedan de pronto también lograr sus beneficios, sus actividades de investigación. Por eso antes para mí es muy importante desarrollar el pensamiento crítico en esta sesión. Recordar que el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de analizar, sintetizar, conceptualizar, evaluar y aplicar la información. Ahora, la información nos puede llegar desde distintos puntos, aspectos, trincheras, ¿no? Lo que vemos, lo que experimentamos, lo que reflexionamos, pensamos, o como este día, alguien te comunica una idea, te comunica ideas, y tú después de hacer este proceso intelectual disciplinado, sabrás si me tomas como creencia. Aunque es definición de Gleis, pues la verdad también debería de estar ahí la opción de o simplemente desecharlo. Ojalá que no, que de alguna manera algo de lo que hoy te pueda platicar es la idea y espero que les guste la sesión. Y es hablar de redacción. Para mí es muy importante comenzar hablando sobre este aspecto. La acción científica, según McEnroe, dice que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones. Mi primera recomendación en este claridad, dar claridad a nuestro sector. Cuando hacemos redacción científica, iniciar que es algo bonito, deberíamos de pensar en dar claridad a lectura de método, investigadores ni, pero también podría ser estudiante de bachillerato. Se quiso acercar a la ciencia, encontró nuestro artículo y queremos enamorarle, ¿no? Entonces, lo ideal es que él mismo pueda entenderlo, darle una claridad en ese sentido. Entonces, una primera recomendación sería tratar de evitar demasiada jerga técnica sofisticada y tratar, en todo caso, de explicarla si es necesario o de ser muy claro con nuestra redacción. Ese es, como siempre, este es un aspecto que yo les quiero recomendar. Y ya hablando estrictamente de lo que es un artículo científico, pues les puedo platicar que una recomendación es que de alguna manera hablemos de originalidad, porque un artículo científico es un informe escrito y publicado que va a describir resultados originales de una investigación. Recordar que a veces se piensa que ser original es hacer algo que nadie en la vida ha hecho, ¿verdad? Que ser original es investigar sobre algo en lo que nadie ha investigado al momento. Puede ser que sí, eso sea original, pero también puede ser que eso sea una ocurrencia más que originalidad. A veces podemos investigar sobre lo mismo: desempeño académico, la inteligencia artificial, la gamificación en el aula, el COVID, pero acá lo importante es ver de qué manera original nosotros adoptamos nuestra hipótesis, nuestras conclusiones las englobamos. Eso es lo que le da el toque diferente a nuestro artículo.
No se vale o no es necesariamente escribir sobre algo sobre lo que nadie en la vida ha escrito. Y a lo mejor nadie en la vida ha escrito porque no es importante, porque no es interesante, ¿no? Entonces, lo original tiene que ver en de qué manera yo me, me- el juego es la defensa o la réplica de una teoría. Defender o replicar teorías. Muchas veces estamos muy acostumbrados que cuando estamos haciendo revisión de literatura para fundamentar el marco teórico de nuestro trabajo de investigación, pareciera que debemos de buscar autores que están de acuerdo conmigo o que yo estoy de acuerdo con ellos. Y no está mal. Lo que pasa es que también podríamos ser capaces de intuir de manera original cómo podríamos replicar teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha dicho la frase, una frase que incluso ya es trilladísima, de que los chicos de hoy ya vienen con el chip de la tecnología y ya saben qué hacer? Grave error de pronto pensar en esta aseveración, que aparentemente es una teoría muy sólida. Eh, no es que traigan el chip, de alguna manera son unas fuentes. Seguiremos siendo nosotros como docentes eh, los que les vamos a orientar, ¿verdad? ¿Cuántas veces de pronto en el siglo pasado yo escuché muy de niño, escuché frases como, este, ey, 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 las mujeres a la cocina, que acá vamos a opinar de política. Aquí vamos a hablar de política, las mujeres allá, allá. O de pronto también se escuchaban frases como, ten cuidado, no te vayas a contagiar por cuestiones de lo del SIDA, ¿no? Si de pronto tenías un amigo homosexual, casi casi era, te puedes contagiar. Qué bárbaro y retrógrado se escucha eso, ¿verdad? Hoy en día. ¿Qué Pero en ese entonces, hace 50 años, de pronto era muy normal pensarlo, ¿verdad? Casi, casi. Porque afortunadamente la ciencia, el artículo científico contribuye al avance del conocimiento. Y hoy nos damos cuenta que no tiene nada que ver las preferencias sexuales. Es más, abrazamos las diferentes preferencias sexuales, cosa que hace, ¿qué? 15, 20 años, por supuesto que era un tabú y todo eso. Es decir, no siempre es para defender teorías, sino también para replicarlas, ¿de acuerdo? Pasando a la parte de los componentes de un artículo científico, me gustaría de pronto irlo diseccionando, de tal manera que de, de cada uno de ellos te vaya dando yo recomendaciones. Recomendaciones, tips, trucos que puedes aprovechar. Como por ejemplo, para la parte del título, el título de cualquier artículo científico debería de contener el campo de estudio, la variable de investigación que investiga, de estudio. Y si se pueden las cuatro cosas juntas, ¿eh? Es decir, que el mismo título sea capaz de decirme de qué trata y que no me lo tenga que imaginar. Recomendamos una extensión máxima de 15 palabras. Ahora dirán, oye, pero yo tengo 16 palabras, ¿qué le hago a la última? Nada, nada. No, no, no. Una, una extensión promedio, por decirlo. Sí, 15 ya es bastantito. Si necesitan 18, adelante. Pero ya poner 25 palabras para un artículo académico, pues no es recomendable, ¿no? Ni menos un artículo de 8 palabras, pues pueda ser tan relevante. Sí recomendamos extenderlo hasta 15 palabras máximo, que sea atractivo, interesante y objetivo. Em, Además, que sea atractivo no por el texto, sino por lo que es. De trabajo de investigación. Relación entre el liderazgo transformacional y la transformación y la satisfacción laboral en empleados de la industria hotelera.
El campo de estudio, pues por supuesto, es empleo, administración. La variable es la satisfacción laboral. El aspecto que investiga, pues es el liderazgo, el liderazgo, y la población son empleados de la industria hotelera, ¿vale? Otro ejemplo. Factores determinantes en la sostenibilidad financiera de startups tecnológicas en México. La población son esas startups tecnológicas en México. Pues obviamente el campo de estudio es administración en lo general. La variable es la sostenibilidad financiera. ¿Ok? Sí, sí, espero que se vaya entendiendo cómo un buen título contiene todos estos elementos y por una de fidelización de clientes y su efecto en la rentabilidad de restaurantes familiares en el centro de Puebla. Nuevamente, ahí campo de estudio es administración. A la variable sería la rentabilidad. El aspecto que investiga es la fidelización de los clientes y la población son restaurantes familiares del centro de Puebla. Espero haberme explicado cómo el título por sí mismo ya es un atractivo. Ahora, la parte de los autores. En el caso de los autores, es importante mencionar su afiliación institucional. Si ustedes pertenecen al colectivo, no sé, perdón por no haber puesto atención o no recordar, pero voy a inventarme, el 380, colectivo 386 del complejo regional o algo así que me habías dicho, maestra. Pero bueno, 378. Sí, hay que ponerlo ahí en la parte autoral, ¿no? Perteneciente al complejo regional centro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eso le va a dar cierto prestigio y obviamente también al mismo colectivo, pues. Eh, si lo consideran prudente, deberían de integrar en el correo electrónico al investigador principal. Es decir, normalmente un artículo de investigación no lo hace una sola persona, lo hace un equipo de trabajo, un colectivo, pero debe de haber por ahí un investigador líder. Bueno, por lo menos del investigador líder, agregar el correo electrónico, porque nunca sabemos si alguien que nos está leyendo en Chile de pronto puede estar muy interesado en compartirnos otro documento, datos que puedan apuntalar a un nuevo producto de investigación, ¿no? Entonces siempre hay que dejar la posibilidad abierta de que se comuniquen con nosotros. También es muy recomendable seleccionar el ORS ID, Open Research Contributor ID, el identificador de contribuyente de investigación abierta. Eso lo encontramos en orsid.org, que acá está el mío, por ejemplo. Este es el mío, ¿no? Son es un enlace, son 16 dígitos de orsid.com, mi nombre y apellido, que normalmente es como se maneja en un autor, ¿no? Hernández Alfonso, en este caso, dominios, páginas web, sitios, palabras clave, o keywords, pues, empleos, actividades, biografía, también pueden estar por ahí calificaciones, la cuestión de la formación, ¿no? Entonces, esto es como una especie de presentación, publicaciones y todo eso. Recuerden que el ORS-ID lo obtienen en orsid.org, en la parte superior derecha donde dice Sign In o Register, hay que darle clic. Si no tienes cuenta de ORS-ID, pues regístrate ahora. Y les va a ir diciendo, bueno, vamos a darnos. Acá te va a pedir nombres, apellidos y correo electrónico y más datos. Y luego el siguiente, continúas dando información. De tal manera que al final, insisto, te genera un enlace, un micrositio, que es como tu tarjeta de presentación como investigador. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es la parte autoral en un artículo científico, en donde claramente vemos la afiliación institucional de los autores, ¿no?
claramente Jia Jaran de la Universidad Wilfrid Laurier de la Escuela Lazaridis de Negocios, Kiridaran Kanagaretan de la Escuela de Negocios de Zulik, Lin Chi-yo de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Gestión de Singapur, ¿no? Luego vemos el correo electrónico del autor principal, Kiridaran Kanagaretan de Zulik. Ahí está su correo electrónico. Y acá arriba, junto a Kiridaran Kanagaretan, por lo menos ingresó su ORS ID. Acá, ¿ya lo ven? En un PDF, normalmente este botoncito de ORS ID, normalmente al presionarlo lo lleva a donde tiene su, digamos, su tarjeta de presentación virtual, donde uno puede ver sus artículos, sus publicaciones en lo general. Por eso, siempre es recomendable así la parte autoral. Pasemos a la zona del resumen, porque encontramos en un artículo científico el título, los autores y luego el abstract del contenido. Ojo, del contenido, no de lo que hiciste en la investigación, lo que está contenido en el artículo. 250 palabras. ¿Ok? Ya son 204, está bien. Oye, yo tengo 115, está muy bien. Lo que es ya 300 palabras para un resumen, pues ya no es un resumen, ni tampoco está padre que sea un resumen de 60 palabras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un promedio, entre 120 y 250 palabras se apuntala un muy buen resumen. Que sea objetivo, pero además que maneje el objetivo que se quiere alcanzar, la metodología que se utilizó para recopilar datos, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones a las que se llegaron. ¿Ok? Es decir, de alguna manera, un abstract o resumen es como una sinopsis de una película con todo y spoilers. Es decir, con todo y el contar el final, las conclusiones. Y algunos dirán, oye, pero cuando me dan un spoiler de una película ya no me dan ganas de verla. No es quitarnos de sorprendernos, pero si tenemos ganas de ver una película, que nos cuenten el final, ¿verdad? Acá es lo mismo. En un artículo científico hasta es mejor, porque si en el mismo resumen le dices a qué llegaste, tu, tu eventual lector, que podría ser alguien que te va a citar, pues imagínate, dice, órale, esto cómo llegó a esto, me interesaría verlo, y sigue leyendo. Que de una vez le digas en qué lograste, ¿no? Eso es muy interesante. Debería de estar escrito en pasado y en tercera persona o en impersonal. Y como siempre recomendamos, redactarlo al final de la investigación, hasta el final. Ya que todo, es más, te recomiendo que lo escribas todo tu artículo sin pensar en el resumen, y ya que está escrito, corregido y todo eso, entonces ahora sí, imprimes tu artículo terminado, empiezas a subrayar el objetivo, la metodología, resultados, conclusiones y comienzas a redactarlo, el resumen final. Esa es una recomendación. La parte de la introducción. La introducción de un artículo científico debería de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué debo de seguir leyendo este artículo? ¿Por qué te interesó investigar sobre esto? ¿Por qué esto es relevante para mí? ¿No? O sea, trata de decirnos los porqués. Incluso qué interés provoca en el contexto, porque creo que también es un error de pronto querer escribir solamente para mis pares. Oye, yo soy diseñador, entonces voy a escribir para diseñadores. Oye, yo soy médico y quiero escribir para médicos. De alguna manera cerramos el campo de acción y de lectura. Ustedes son administradores de negocios, pues deberían de sí escribirle a administradores de negocios, pero también a un docente, pero también a un médico, pero también a un psicólogo que puede estar muy interesado en cómo ustedes abordaron ese tema. O también a un computólogo, ¿no? Que de pronto empieza a ver cómo pues, el aprendizaje profundo, el deep learning que se programa puede ser útil en, en negocios.
por ejemplo, ¿no? El aprendizaje automatizado en computadoras, la programación pueda ser aprovechada, como en la en academias, ¿no? En cómo en la administración de empresas se empieza a manejar términos como sustentabilidad, y a lo mejor le puede interesar a un ingeniero ambiental, ¿de acuerdo? A eso me refiero que hay que se tiene que hablar sobre el interés que provoque. La introducción debería de ser breve y concisa, pero con ideas muy, muy establecidas. Acá es donde normalmente se manda a llamar a los autores que integran nuestro marco teórico, ¿no? De acuerdo con en lo que dice esta persona o esta otra persona, eh, hizo un estudio y contra, bla, bla. Debería estar escrita en presente, por cierto. Ayuda mucho que tú digas que en el mundo actual esto está sucediendo, porque entonces, como ahí vas a hablar del problema que quieres solucionar, pues entonces tus lectores dirán, ok, es cierto, ese problema actualmente todavía se está dando. Estoy de acuerdo. ¿No? Que recuerden que es finalmente una de las razones por la que escribimos. ¿Y cómo se relaciona con otros estudios? Ya lo decía, ¿cómo relacionas administración con ingeniería ambiental o con contaduría o con finanzas o con medicina? ¿No? ¿Cómo la relacionas? También cuéntalo. ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas tendría a futuro? Y bueno, ahí también sería bueno mencionar los objetivos que quieres alcanzar y las hipótesis que tienes al respecto. Incluso aunque sean hipótesis que al paso del artículo se puedan ir modificando. Una hipótesis inicial siempre es válida, ¿no? Como lo que les decía, lo de los chicos de hoy que pensamos que ellos solitos ya saben utilizar la biblioteca digital. Pues no. Mi hipótesis es que son solo nativos digitales, pero eso no quiere decir que sepan usar la biblioteca o que tengan interés, por cierto. ¿No? Entonces, eso siempre es muy importante mencionarlo en la introducción. Después viene la parte técnica, la metodología. Ahí sí no hay de otra, hay que decirle que hay que mencionar la frase escala de Likert, hay que mencionar la frase estudio cuantitativo. ¿Te acuerdas que en las primeras diapositivas decía yo que la redacción académica es dar claridad? Oye, pero no se trata de nunca, no se trata de nunca usar lenguaje técnico. Si tenemos que hablar de la regla del Pareto, pues por lo menos explícalo a los lectores. Se realizó un FODA, pero no des por hecho que lo saben. Entonces dile o escríbele entre paréntesis, fortaleza, oportunidades, amenazas y la otra se me fue. ¿No? Entonces, Oportunidades. así oportunidades será. Entonces, pues menciónalo al describir tu artículo, una cualitativo. Puedes mencionarlo brevemente en la parte metodológica, pero ahí sí es donde tenemos que ser muy técnicos. Ahí tienes que mencionar cuáles son tus variables, como por ejemplo, grado de implementación de estrategias de marketing, por ejemplo, ¿no? O el nivel de satisfacción laboral, o la capacidad de endeudamiento y gestión financiera. Son variables que tú puedes encontrarte. También menciónale quiénes son tus participantes, lo que se conoce como la población de estudio. Ahí en la misma parte metodológica. Por ejemplo, pequeñas y medianas empresas manufactureras registradas en la Cámara de Industria de Puebla, ¿no? O empleados de nivel operativo de la industria de servicios, o emprendedores graduados de la licenciatura en Administración de Empresas de la UAP entre 2015 y 2020. Esa es una población de estudio y ya tú estableces las muestras, 20 pymes, 100 empleados, 200 estudiantes graduados. Tú puedes determinar la muestra, pero la población establecela bien. Tus instrumentos de medición, ¿no? Como una encuesta de clima organizacional o el cuestionario en escala de Likert o un análisis de razones financieras. Tú estableces ahí los métodos con los que recopilas la información.
también cómo defines la muestra y los elementos indispensables, no olvidar que son pues el diseño de tu metodología, que puede ser aleatoria porque a lo mejor en redes sociales o en internet publicaste un enlace que te lleva a un cuestionario a un y que tú de alguna manera, pues, recopilaste esta información sin saber quién te lo respondió, cómo, incluso le puedes preguntar el nombre, pero pues no sabes si lo hizo o no él, es un tanto aleatorio, o es controlado. Tienes un staff de chicos que te están ayudando y que salen a las calles del centro de Acatzingo a preguntar digamos, con unas tabletas ahí, preguntar, llenar, o con unos cuestionarios, fotocopias, y te van llenando datos para saber qué opina la gente sobre esto, sobre el otro. Es más controlado, pues porque sabes que la señora tiene 43 años, es mujer y además se llama María González Hernández. ¿Me explico? Es controlado. Es prospectivo porque fuiste a una biblioteca o viste en la biblioteca digital de la UAP los libros que se han escrito sobre emprendimiento en los últimos 3 años, ¿no? O hiciste un ensayo clínico, ya en un laboratorio y todo ello. El entorno también nos los tienes que platicar. Ahí mismo en la metodología. Oye, si salimos en Acatzingo, bueno, pues nos dices que el entorno es justamente un pueblo, no sé si es mágico o no, pero pues yo puedo pensar que está muy cerca. Bueno, es una población que está perdóneme, que está a 120 kilómetros del estado de la ciudad de Puebla, que colinda con no sé qué. Eso también se vale mencionarlo en la metodología, instruyendo a los lectores de cómo se hace una investigación, las intervenciones que si usted tratamientos, si hiciste mediciones, pruebas, utilizaste dispositivos. Todo eso debería de venir en la parte metodológica. Insisto, es la más técnica, ahí no hay de otra. Pero en la medida de lo posible tratemos de nunca dar por sentado que es una PYME, ¿no? Por lo menos una vez decir que es pequeña y mediana empresa. Y ya después usar pymes para todo, por ejemplo. Ahí también se hace un relativo análisis estadístico. Por ahí empieza a hacer tu análisis estadístico. Para entonces venir a los resultados. Los resultados de alguna manera van a ser relevantes para justificar tu artículo. Porque incluso, y seguramente estarán de acuerdo conmigo, cuando nosotros estamos haciendo revisión de literatura y nos damos la oportunidad de leer el abstract, buscamos la parte de resultados. Y si nos interesa, nos vamos a la hoja de los resultados o las hojas de los resultados y ahí vemos para entenderlos. Y normalmente para entenderlos es mejor entenderlos con gráficas o tablas. Cuando un resultado me lo muestras en grafiquitas, en barras, en gráficos y todo eso, probablemente me llame más la atención a mí y lo pueda utilizar para mi trabajo. Eso sí, hay que decidir qué presentar, ¿no? No se trata de 20 páginas de puras gráficas. No, pues vamos a volver loco a nuestros usuarios. Tal vez 2 o 3 gráficas, 2 o 3 tablas, es suficiente. Ser objetivo. Nunca con tal de ganar mi hipótesis inicial y que digan, qué maravilloso eres, ¿eh? No, no, no. A veces se vale decir, miren, hipotéticamente yo tenía esta circunstancia, pero a lo largo de mi investigación me fui dando cuenta que esto y el otro y el otro. Ser objetivo. Si así salió, así salió. La sencillez en el diseño va a ser muy importante. La tabla debería ser simple, sencilla. Miren esta. Gráfica 2. Rango de asistencia escolar de nativos e inmigrantes tejanos de los 6 a los 20 años por región, desde 1850 a 1900. Tipografía Times New Roman itálica. ¿Ya lo vieron? Así de simple. Rayita, rayita, en negro. Tengo 3 bloques. El sur de Texas, el centro de Texas y el oeste de Texas. Y están las filas de 1850, 60, 70, 80 y 900. Y entonces es muy fácil detectar cómo en el sur de Texas, en los años 50 del siglo antepasado,
La asistencia escolar era buena tanto en inmigrantes como en nativos, es más en nativos, ¿no? Ahora bien, después, en los 60 hay un descenso enorme de 6 a 9. Pero nos das a comparar, en el oeste de Texas ni siquiera había datos que se pudieron ingresar en 1850 y que después creció estrepitosamente a 21 y 30 y 23. Claramente se ve cómo el oeste de Texas, en ambos casos, les ganó, ¿ya vieron? Y así nos damos cuenta cómo luego bajó enorme, ¿no? Inmigrantes 1.9 en el oeste de Texas y en el 7.5 para nativos, muy poco, mucho bajó. Y nos damos cuenta que a finales de la década del siglo pasado, antepasado, pues se mantuvo todo muy bien, pero incluso el oeste de Texas con la mayor tasa de asistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fácil de entender. No es necesario poner un texto ahí bonito, chido, ¿no? Con colores, bien padres. Nada de eso. Padre, chido, ya, legible, entendible, con pocos elementos y muy, muy estructurado. ¿De acuerdo? Luego viene la parte, pues de alguna manera que incluye un poquito más del toque personal que le da el investigador, la discusión y las conclusiones. Es donde se resumen los datos, se analizan los datos y se van a redactar las conclusiones. Probablemente es la única parte donde puede tener una ligera carga subjetiva. ¿Por qué? Porque quienes redactan los datos, analizan los datos y redactan las conclusiones son ustedes, los investigadores. Y obviamente somos humanos. Y obviamente tenemos sesgos, preferencias políticas, preferencias ideológicas. Y esto, quieran o no, como que nos da un poco de subjetividad. No está tan mal, lo que hay que evitar es ser demasiado subjetivo. Lo que sí se vale es que darle un toque especial, un toque muy característico, porque a veces justamente eso es lo que lectores de los autores, ¿no? Porque saben cómo escribe, cómo piensa, cómo desarrolla sus procesos, cómo concluye, ¿no? Entonces, digo, sí se vale, pero no tampoco exagerar en ese sentido. Considerar las implicaciones a futuro, eso en las conclusiones, o sea, siempre decir, oigan, esto que acabo de investigar y que hicimos y que recopilamos y que encontramos y analizamos, a futuro podría significar esto y el otro y el otro. Recomendamos que las políticas públicas se enfoquen en esto, consideramos que los gobiernos deberían de hacer esto, creemos que las empresas esto y el otro, ¿no? Por eso te decía, ahí tiene una ligera carga subjetiva. Y luego les voy a presentar algunos elementos eh, que nos van a permitir comprender mejor una recomendación como esta. Les recomiendo entender el ciclo de la información. Y si bien es cierto, se las podría mejor infografía y video, ¿vale? Entonces, aquí se va a estar proyectando un video con audio. Espero que se escuche y cualquier cosa estoy pendiente en el chat. Si no se escuchara, vamos a darle clic. Entendí. Voy a poner la pantalla completa y Sí, espero se que se entienda y escucha, se escuche. se El ciclo escucha. de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos a estas sorpresas.
Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Si nosotros identificamos en qué momento del evento nos encontramos, sabremos si lo que necesitamos es encontrarlo en ya un libro, porque ya pasaron años, al menos 3 años para ello, o siguen estando en artículos académicos, científicos, o a lo mejor es tan reciente que lo encontramos solamente en blogs, en páginas web. Ayudar a entender eso también te permite mejorar tus búsquedas. Esta recomendación también considero que es aparentemente muy obvia, elegir adecuadamente el tema de investigación. Como que es obvio, ¿no? Que es lo primero y lo más importante. Pero siendo honestos, a lo largo de nuestra vida seguramente hemos investigado cosas que no teníamos tanta pasión, que no nos interesaban tanto, en donde éramos minoría en el equipo de trabajo, donde todos levantaron la mano menos yo, pero pues no me quedó de otra que seguir la corriente. O tuve que decirle al profesor que sí, a mi asesor de tesis, porque me dijo, ¿por qué no investigas sobre esto o algo así, ¿no? Y yo dije, bueno, pues está bien, voy a investigar, vamos a hacerle caso al profe. O sea, siempre es muy importante ahí elegir adecuadamente el tema y para ello, pues deberías de hacerte unas preguntas antes de elegirlo. Por ejemplo, ¿mi tema va a contribuir al conocimiento o es un poquito una necedad mía o un caprichito mío o algo que está de moda pero que realmente no es que aporte mucho? Mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en revistas académicas, para eso tengo que hacer un peinadito, ¿eh? Irme a Redalic, a Cielo, a Scholar, a la Biblioteca Digital de la UAP y escribir sobre mi tema. Si ya encuentro mucho, está muy bien, vamos bien, pero si encuentro 3 artículos en Redalic, 8 en Scholar y 23 en la Biblioteca Digital, pues a lo mejor es que todavía está incipiente, ¿no lo creen? Todavía habría que esperarse un poco más para investigar o atenerme a las consecuencias de que no voy a poder sustentar mucho. Tengo suficiente interés por investigar. Esto quiero analogarlo, si ustedes quieren, de una manera un poco burda, con la novia o con el novio. Híjole,
me debe de gustar mucho porque con él o con ella voy a estar, pues, despertando, soñando, comiendo, yendo a la escuela, yendo por ella a trabajar, viéndola todos los días y todo ese tipo de cosas. Entonces, debo de tener mucho interés para que ame estar con él o con ella, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos eso. Tengo interés para investigarlo, también hay que hacerlo, ¿no? O puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación. A lo mejor yo estoy investigando sobre pymes sudamericanas. Órale, te vas a ir a Sudamérica, vas a hacer un tour ahí en Sudamérica para hacer tu investigación. No, pero entonces, lo que pasa es que voy a hablarles por teléfono o voy a investigar ahí en algunos de los periódicos porque tengo press reader. No lo sé si sea una buena idea, mejor a, a- si realmente vas a ir al lugar, vas a platicar con las personas y puedas obtener y recopilar datos suficientes, vale la pena, pero si lo vas a hacer de manera indirecta, a lo mejor búscate otro campo de estudio, otra población, ¿no? En todo caso, es la idea, que te hagas esas preguntas para llegar, para lograrlo. Otra más. Mi tema, creo que ya, así. Ahora bien, te va otro video. Cómo escoger un tema de investigación, pero me gustaría hacer un experimento porque me acabo de encontrar una aplicación que he instalado y se supone que este video lo podemos ver juntos. Me avisan en el chat por si es que se ve mejor que el otro. Bueno, me avisan al final. Si no lo ven, me avisan, por cierto. Le voy a dar play y en teoría juntos deberíamos de verlo. No se ve y no se escucha. Está como, se quedó como pensando. Ok. Sí, Ya, se ya se supone, visualiza. Ya. sí, pero se supone que tiene que verse en tiempo real y ya lleva 20 segundos. No, apenas se está visualizando. No sé, Martín, si se ve contigo. No, también está un poquito atrasado. Ok, entonces mejor como originalmente lo hago, que es compartirles la presentación y verlo aquí. Bienvenidos a nuestra presentación. Ya, ya se escucha y se ve. Sí, ahí les va. Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa.
Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato, realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso, limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos 1 minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito.
Ahora, la parte del abstract, que ya lo platicamos hace un ratito, pero le quiero dedicar un poco más de tiempo al abstract ahora, poner mucha atención al resumen o al abstract. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Recordamos la motivación, es decir, el impacto que puede llegar a tener en caso de tener éxito, pero también describir el problema que se intenta resolver, cómo se ha intentado o se ha procedido a resolver el problema con el método de recolección, cuáles fueron los resultados y a qué conclusiones se llegaron. Si estos elementos, estos componentes ahí están siempre en un resumen, va a ser un buen resumen. Motivación, descripción del problema, método, resultados, conclusiones. Es decir, un resumen no incluye información que no está en el estudio. Siempre va a ser importante. Resumen del estudio, no de la investigación, del estudio. Perdón, del artículo. Escribe al principio, siempre comienza con lo más relevante, que normalmente es el problema que estamos intentando solucionar. Redacta en tercera persona y en tiempo pasado. También en impersonal. Se realizó, se infirió, se obtuvo, o realizamos, inferimos, obtuvimos, ¿no? No exceder del lenguaje técnico en el resumen. A veces es necesario en la parte de metodológica, pero no en el resumen. Tampoco hay que, más bien siempre hay que evitar siglas o acrónimos. No dar por hecho que todo mundo sabe qué es el IMSS, ¿no? En todo caso, decir el Instituto Mexicano del Seguro Social, paréntesis IMSS, es un servicio que tenemos en México, bla, bla, bla. De alguna manera que alguien que nos está leyendo en Portugal diga, ok, su servicio médico en México. Ok, eso puede ser, ¿vale? Evitar expresiones subjetivas como en este espectacular trabajo de investigación se realizó, nos adentramos a los mares de la... No, eso no tiene caso. La retórica en este sentido no es necesaria porque hay que usar frases cortas, pero completas. Tenemos un promedio entre 140, 160 palabras que usar, así que pues lo adecuado es ser muy concreto. Yo les traigo acá un ejemplo, ¿no? Se me olvidó ahí cambiarles el título. El título de el título no es el que está en negritas, pero el resumen sí. La satisfacción laboral es un determinante crítico de la productividad y la retención del talento en sectores intensivos de mano de obra como la hotelería. Empiezo con lo más importante. Para, de alguna manera, el que estén satisfechos mis trabajadores aumenta la productividad y la retención de este talento en sectores tan intensivos como la hotelería, ¿no? El problema que tratamos de resolver. Este estudio abordó el problema de la alta rotación del personal, identificando el estilo de liderazgo como un factor potencialmente mitigante. Se realizó una investigación cuantitativa, correlacional y transversal aplicando dos instrumentos validados, el Multifactor Leadership Questionnaire, el MLQ 5X, es lo que les decía, evita siglas, pero si las vas a poner, explícala primero. Y el Job Satisfaction Survey, el JSS, a una muestra no probabilística de 284 empleados de 15 hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad de Puebla. ¿Cuáles fueron los resultados? El análisis de regresión lineal múltiple reveló una correlación positiva significativa, indicando que el liderazgo transformacional explica el 51.8 de la varianza en la satisfacción laboral. O sea, si hay un liderazgo transformacional, es muy probable, está por encima del promedio, que haya una satisfacción laboral. Los resultados mostraron que los componentes de motivación inspiracional y consideración individualizada fueron predictores más fuertes. Conclusiones. Se concluye que la implementación de programas de capacitación en el liderazgo transformacional para mandos medios y superiores puede construir una estrategia efectiva para mejorar el bienestar de los empleados y reducir los costos asociados a la rotación, impactando positivamente en la calidad del servicio y los resultados financieros del sector.
187 palabras, ¿no? Ahí está un muy buen resumen de todo lo que se hizo, a lo que se llegó, lo que se concluyó. Ahora, lo importante sería ver y entender cómo se hicieron los del MLQ y el JSS y algunas consideraciones, pero el resumen ahí está. Muy bien. Y si no voy a escribir un artículo, a lo mejor en realidad, pues no es mi idea de momento escribir un artículo científico, nomás me invitaron, yo nomás pasaba por acá, yo soy un estudiante de pregrado que apenas va en tercero de su carrera. Bueno, recordar que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica y que sirve para difundir conocimiento científico y contribuir al avance de un campo de estudio. Sus componentes son título, ya lo vimos, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Pero si no vas a escribir un artículo, a lo mejor tienes que hacer un trabajo escolar o tienes que presentar una tesis de licenciatura o posgrado, ¿no? En donde recordar que la tesis es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas. Recuerden que lo académico viene de academos, que es el lugar, el parque donde Platón daba sus clases, ¿no? Entonces, es decir, todo lo que tiene que ver con enseñanza, aprendizaje, es académico. Así que demuestras tu capacidad de aprender y de enseñar. Además de que es un requisito para obtener un título académico, demostrar una capacidad de investigación. Y tiene sus componentes muy similares, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, son casi los mismos. Portada, índice, introducción, que está dentro de igual también lo tiene un artículo, marco teórico, que lo tiene en la introducción, de hecho, de un artículo de investigación, pero en una tesis se hace por separado. Metodología, resultados, conclusiones. A veces se agregan referencias y anexos, perdón, a veces se agregan anexos, pero en todos tienen referencias. Como se dan cuenta, sí, un artículo de investigación está un poquito más alto, ¿no? En este tope académico, pero una tesis de licenciatura demuestra también capacidades de investigadores. De hecho, les cuento que en la Facultad de Enfermería nos piden no subir los trabajos de los chicos que hacen sus tesis de enfermería a Turnitin. ¿Para que no? Porque ellos normalmente lo que hacen es que las mejores tesis del año las tratan de transformar en artículos académicos o científicos, lo cual cuando la revista lo vaya a verificar, capaz que se compara con la tesis y entonces sale muy alto su porcentaje. Por eso nos piden no verificar las tesis en Turnitin porque si no se subirían y se podrían autoplagiar. Es una circunstancia ahí. Entonces, como se dan cuenta, una tesis es la versión reducida de un artículo de investigación, así que esta sesión espero que les esté sirviendo. Considerar la última video recomendación, considerar la revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Pues básicamente es la forma en cómo muchas revistas científicas califican, evalúan los documentos. No se trata de hacer un artículo para tener contento a mi asesor de tesis, sino también pensar en mis pares, en gente que como yo está haciendo investigación. ¿Qué es la revisión por pares? Vamos a verla. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo. Artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más
más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Y la última recomendación, elegir correctamente el journal para publicar. Híjole, aquí, regresando a la analogía, me he encontrado muchos casos, a la analogía de la novia del novio, en donde ya que se casaron, ya que están ahí en la boda bailando el vals, los novios se preguntan, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Así pasa a veces, ¿eh? De pronto nos han llegado eh, solicitudes en donde nos dicen, oigan, escribí este artículo, ¿dónde lo podría publicar? Híjole, lo ideal es que vaya a la par los preparativos de la boda con el buscar casa. Un journal es eso, ¿no? ¿En dónde voy a publicarlo? Porque se tienen que cumplir ciertas directrices orientadas, académicas, se debe de saber cantidad de palabras, keywords y todo eso. Entonces, de pronto nos encontramos con que el artículo entonces siempre se cambia si es que no se decidió el journal. ¿Cuáles son las cosas que se deben de considerar? Pues la relevancia del tema, ¿no? De entrada, o sea, si estoy investigando sobre pymes, pues debería de buscarme un journal que hable sobre tendencias, pequeños negocios, empresas, administración, ¿no? En todo caso. También debo de considerar si maneja factor de impacto. El factor de impacto es una especie de evaluación
un índice validado que de alguna manera establece la cantidad de citas que ha tenido una revista científica dividida entre la cantidad de artículos que ha publicado esa revista científica en el último año o en los últimos 2 años. Este cociente entonces sale a lo mejor 3.6. Quiere decir que en promedio 3.6 citas reciben los artículos en esta revista, pero a lo mejor hay otra que tiene un promedio de 12.8. Uy, entonces la de 12.8 es un poco mejor porque más lo citan, entonces va a ser más difícil entrar, ¿no? Va a ser más difícil que te escojan. Hay revistas que manejan un factor de impacto de 0.3 y a lo mejor lo que quieren es pues seguir teniendo y publicando, por eso te van a aceptar relativamente fácil. Entonces siempre hay que ver eso. Las políticas editoriales, ¿no? Comprobar si hay revisión por pares, si es acceso abierto, si se paga el APC, si no, todo eso, ¿no? Y también el tiempo de publicación. No olvidar considerar plazos de publicación cuando estamos escribiendo para ver, oye, a lo mejor, mira, esta revista está muy buena, pero me van a publicar en un año. Bueno, considerarlo más que nada, ¿no? Para eso les traigo algunas herramientas con las cuales ustedes pueden hacer un peinadito de journals. Por ejemplo, la biblioteca digital de la UAB es una gran herramienta, es un gran recurso que ahorita les digo cómo, mire. Vamos a entrar a él. Tú entras a la biblioteca digital, por ejemplo, y vete acá a biblioteca digital. Acuérdate que estamos en bibliotecas.boab.mx. Y entonces del lado izquierdo, en tipo de recurso, vamos a Journals, que son revistas científicas. Por ejemplo, vamos a imaginar que aquí en Taylor & Francis vamos a buscar. En Taylor & Francis se las recomiendo muchísimo porque es una plataforma de la biblioteca digital que tiene humanidades, ciencias económico-administrativas. Recordar que este es un recurso exclusivo para universitarios. Entonces ustedes tienen número de trabajador o los estudiantes tienen matrícula. Voy a iniciar con mi número de trabajador. Y vamos a suponer que queremos buscar algo relativo al, pues a el impacto de la IA, de la no, perdón, el impacto de la AI en el desempeño de negocios, business performance, ¿no? Ya debe de haber mucho artículo escrito al respecto sobre el impacto de la inteligencia artificial. Pero ¿saben qué voy a hacer esto? Mire, esto se los paso como un tip. Impact and AI or artificial intelligence and business performance, ¿no? O sea, el impacto de la IA o de la artificial intelligence en el desempeño de negocios. Buscamos. Ah, caray, me equivoqué. Algo me falta. Artificial. A veces ser demasiado soberbio como para pensar que estoy escribiéndolo bien. Impacto de la inteligencia artificial en el desempeño de negocios. Pregunta, maestro.
¿Mandé? Una pregunta. Ajá. Fíjense que tenemos ese detalle que por parte de PET no nos aceptan publicar en algún journal. Dice que tiene que ser forzosamente revista científica, que no mencione que es journal. Es lo mismo. Bueno, pero no nos los aceptan. Con anterioridad nosotros hicimos la publicación en Journal Academic, que es de parte de EBSCO, y Sí. y no nos los aceptaron y publicamos varios artículos, nos basamos, como lo comentó usted, es importante ver dónde lo voy a publicar, porque bajo qué reglas tiene la revista, y ya ir llevando un formato como tal. Y ahorita, en el caso de nosotros, ya tenemos artículos estructurados, y como decía, ya hicimos el artículo y siempre nos basábamos en esa revista. Ujú. Y vamos a cambiar de revista. El cuerpo académico está conformado por, somos, 5 personas, y es multidisciplinario. De hecho, es el Ya. primer cuerpo académico del complejo y el primer cuerpo multidisciplinario. Y está desde formaciones, en el caso de los doctores, veterinarios, agrónomos, ingenieros de Ujú. alimentos, y su servidora, ¿no? Como contadora y administradora también. Pero eso nos da una gran apertura para dónde publicar, porque Bueno, tenemos ahorita les diferentes doy entonces artículos. una alternativa. Ahorita les doy Si una me hace alternativa también favor. en ese sentido. Porque también hasta en SNP, pues ya son muy quisquillosos, Sí. pero sí también una parte de las inquietudes de parte tanto de mis compañeros como mía, donde publicar, qué nos sugiere y qué facilidades también nosotros tenemos como cuerpo académico, Ahorita ¿no? les doy una alternativa. Termino esta Gra- parte y ya les digo dónde. gracias. Sí, Sí. gracias. Algo había escrito mal que ahora sí ya tengo 41,000 resultados. Em, entonces, lo que hay que hacer normalmente para, digamos, saber cuáles son las revistas científicas que están publicando actualmente es que el publication date, el filtro de rango de publicación, pues sea del último año. Esto nos indicará que estas revistas este año han estado publicando, así que si nosotros mandamos nuestro artículo es probable que nos publiquen. También recomiendo por ahí la opción de solo muéstrame el contenido al que tenemos acceso total, porque sí es cierto que pues la web compra todo lo que se puede, pero no siempre toda la colección. Además, también sería ideal el subject, que por cierto, Taylor and Francis no es muy bueno con esto de filtrar, miren, a veces se tarda. Si bien es cierto, ahorita estoy como que hablando de un tema muy general, la IA y el desempeño en negocios, pues ya escuché por ahí agrónomos y todo eso. Piensen en ese tema y entrar a las páginas de la biblioteca digital y hacer esto. Por ejemplo, buscar en subject, que es disciplina, buscar la que les corresponde, que en este caso pues sería em, Economics, Finance, Business, y me enfoco a lo mejor en negocios y administración de negocios y contaduría, que son 1,726 artículos publicados el último año. De estos 1,726 hay que ver en qué revistas científicas se están publicando. Por ejemplo, desempeño de negocios sustentables en pequeñas y medianas empresas en hoteles verdes. El rol mediado de la ventaja competitiva. Entonces, se publicó esto en Cogent Business and Management. Y este otro también en Cogent Business and Management. Y este otro en Human Resource Development International. Entonces, por ejemplo, entrando al Cogent Business Management, es esta. Le doy clic al enlace y entro aquí a esta revista. Ahí está. El Business and Management de Cogent. ¿Qué tengo? Que buscar esos datos. Por ejemplo, aquí dice
Journal Metrics. Dice acá en la métrica que tiene un uso anual de 4.7 millones, tanto de descargas como vistas. Su métrica es de 2.9 factor de impacto. Su mejor cuartil es que ha estado en el cuartil 2, tampoco es que sea el mejor. En el 24 tuvo 3.3 citas por año, por ese año en promedio, y casi 5 citas en Scopus, ¿no? Cuando alguien lo encuentra en Scopus. Su mejor cuartil en Scopus ha sido el 1. Y así, cada uno de estos, ¿no? Vean, 3 días en promedio, 3 días en promedio en que pues subes tu artículo y te dicen, órale, lo vamos a revisar. Casi un mes en que hacen la primera revisión. Y una vez que te aceptan, 13 días. Es decir, no está tan mal, ¿eh? Sumando son pues como 2 meses máximo, 3 meses máximo, con un radio de aceptación del 32%. Uno de cada 3 los publica el Cogent, ¿no? Entonces ahí está, no está tan mal. Me he encontrado con rangos de aceptación del 8%, ¿no? Ahora, ¿cómo está el Human Resource Development International? Clic. Este a lo mejor tiene datos diferentes. Journal Metrics, clic. Bueno, el Metrics, vean este. Igual, su cuartil mejor ha sido el 1 en Scopus y en Web of Science 2, 4, el 2. Casi tienen los mismos valores, pero ojo, aquí tardan más en darte tu decisión, tanto la primera decisión como en revisarte, y 1 de cada 10 lo aceptan. Entonces, esto es muy bueno desde el principio saberlo, ¿no? ¿Qué más tiene cada página? Pues a lo mejor del lado izquierdo estoy encontrando consejo editorial, cuándo salen las convocatorias para los papers, detalles de la publicación. Todo esto que ahorita nada más estoy platicando, pues la verdad es que el investigador debería de hacerlo de una manera mucho más a profundidad, en horas, ¿no? Y que si está en inglés, la ventaja es que al estar en HTML, pues yo puedo botón derecho traducir al español. HTML es este lenguaje de programación que se utiliza para la página web. Cuando tienes un texto que es seleccionable, es HTML. Así que botón derecho traduces al español y listo. Ahí está ya toda la información. Entonces, hay que leer, buscar. En este caso es una revista. Ahora, no solo Taylor and Francis, por ahí está pues Wiley Online, por ejemplo, también. Y en Wiley Online a lo mejor busco exactamente lo mismo, ¿no? Impacto de la IA y el desempeño en negocios. Y encontraré según acá en Wiley, miren, 38,000 artículos. Pero otra vez, hay que enfocarnos pues en artículos de revista científica o journal. Es que, ojo, tal vez no sé si es el caso, maestra, de pronto, journal también le llaman a los periódicos, o sea, el Universal, es un journal, es un diario, pues, pero estos son No, si academic llevan a journals. congreso, se hace un congreso para exponer la publicación, ya sea en Ajá. vivo o ya sea en línea. Y de ahí se va a un libro de EBSCO, por parte del libro EBSCO y publicación EBSCO. Entonces hay varias que están, pero aún así, porque mencionaba la carta de aceptación como journal, dicen que no es válido, que no es revista. Ya no nos los aceptaron. Ay, qué raro. No sabía eso. Am, Aquí voy a buscar otra vez en Subject algo más parecido a negocios, miren, negocios y administración. Por Y lo ahí están regular otra vez. nosotros nos apegamos a lo que, como es ambiente multidisciplinaria, publicamos algo de agronomía, o tenemos publicaciones en líneas de la educación. Nuestra línea de investigación es social, economía social sostenible, es una de las líneas, y otra de desarrollo e innovación agroalimentaria.
Ya, Son 2 líneas de investigación. correcto. Estos resultados me muestran que el Business Strategy and the Environment es una revista que publica. Miren otra vez. O sea, se ve que esta revista está publicando mucho sobre negocios, IA, desempeño. Entonces vamos a entrar otra vez y vean cómo esta página de Business Strategy and Environment es diferente a la que ya teníamos hace un ratito, ¿no? Son diferentes. Bueno, tan diferentes que acá de plano tiene las métricas, vean. 23.7, 13.3 factor de impacto, bastante bueno, pero vean el rango de aceptación, 8%. 3 días te dicen, oye, gracias, no nos sirve. O sí, vamos a revisarlo. Incluso puedes ver todas las métricas. Y ahí están, vean. En Scopus tienes 23.7. Es muy alto, el factor de impacto en este caso. Ya con Clarivate casi 3 citas al año. O 13, no, 13 citas en el año en promedio. Recuerden que esto es promedio. O sea, por eso es tan complicado entrar a esta o publicar en el Business Strategy and Environment. Hay que entrar el About, las métricas, contacto, consejo editorial, permisos que dar. Y como les decía, es en autores, por ejemplo, guías para autor. Ahí están las guías que debemos de conocer. Ya saben, botón derecho, traducir al español para ver requisitos del manuscrito, dice por acá, miren. No exceder las 8,000 palabras, excluyendo las referencias. Eh, Sin látex, cargar los archivos de su manuscrito en esta partes del manuscrito. El título, la primera página debe de contener un párrafo breve con las palabras clave. El título no debe contener abreviaturas. Bueno, ahí están dando las directrices. Como les decía, esto es de horas, ¿no? Estar viendo, me interesó, pues vamos a ver. Es como en una casa, ¿no? No es verla por fuera y decir está bonita, ¿no? Hay que entrar, hay que ir a la cocina, ver si no tiene detallitos, ver qué tan grande, ver cómo está la escalera, ¿no? Me explico, es eso lo que hay que hacer. Ahora, tratando de em, emplearlo esto para ustedes en particular, les podría decir que aquí, en esta parte, pues me iba al MGL Clarivate, al Shimago Journal Rank, al Wiley Search Journal, y así íbamos viendo diferentes revistas, pero en este caso, considerando que ustedes quieren publicar en algo que pueda ser útil y que les sirva, ahorita les digo cómo. Porque de hecho tenemos este listado de revistas arbitradas que les preparamos. Es el listado de revistas mexicanas, pero pues no sé hasta qué punto acá también puedan encontrar poco o nada útil. Porque miren, es un Excel online que hicimos en donde en esta zona donde está área está un filtro. Entonces, por ejemplo, multidisciplinaria y a lo mejor ciencias sociales. Le quito lo de físico-matemáticas, le aplico. Y miren, ahí están las revistas. Alteridades, análisis económico, apertura, comunicación y sociedad, contaduría y administración de la UNAM, del doctor Francisco López. Aquí está el enlace. Entonces, por ejemplo, esta es la revista Contaduría y Administración. Miren, es lo malo de que es 2021, ya no está. Y es que, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que la CONACYT existía, verdad? Como antes, el CONACYT. Ahora se convirtió en CONACYT o algo así y ya no publica estos listados de revista científica, como que ya no le importa la ciencia al gobierno. Y ya no ha publicado desde el 2021 que tenemos estas. Entonces, miren, ya estaba descontinuada.
Diálogos sobre educación, temas actuales en investigación educativa de la Universidad de Guadalajara. Y aquí está la revista. Acá está la convocatoria para el número 36 de julio-octubre 2026. Vean, entonces les van a publicar hasta 2026. Y otra vez hay que darle en acerca de, sobre la revista, el consejo editorial. Debe de haber algún tipo de, miren, acá en archivos seguramente está el cómo publicar, ¿no? Envíos. Y por eso este enlace es conveniente que lo apunten. Se los voy a pasar en el chat. Este enlace que está acá en pantalla o que está ahí un QR, que de hecho se los mando con todo y su constancia de asistencia para mañana. Pero ahorita lo pongo ahí en el chat. gut.ly/conocer el journal. Y lo que les abre es un doc de Google en donde vienen los enlaces que les estoy compartiendo. Entonces, estas son revistas mexicanas donde es muy probable que sí puedan ustedes publicar. Ahora, ya con lo que me cuentan, pues yo no sé qué tan... Vean, ensayo, revista de economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí está el enlace. A ver si está activo. Ahí está, ensayo, revista de economía. Y por aquí debe de estar la opción acerca de, sobre la revista, envío, instrucciones, consejo editorial, ¿ya vieron? Casi todas tienen lo mismo. Ahora sí viene la parte que les puede ser muy interesante. En Bibliotecas BUAP, bibliotecas.buap.mx, en esta página, tenemos lo que se le conoce como los acuerdos transformativos. Esto les puede ser muy útil. Acuerdos transformativos. Les paso el enlace directo de los acuerdos transformativos. Esto sucede que nosotros en bibliotecas tenemos convenio con estas empresas, Cambridge, AOP, la American Psychological Society, el Sevier, Springer, el Instituto de Física, la American Chemical Society, Microbiología y The Royal Society. Por lo que me cuenta, maestra, ustedes podrían entrar tranquilamente en Cambridge y en Springer, que hablan mucho sobre cuestiones educativas, administración, contaduría. Agronegocios podría estar ahí en ACS o en el Sevier probablemente. De alguna manera aquí, los acuerdos transformativos implica lo siguiente. Aquí en AT vigentes, les platicamos que tenemos, bueno, les voy a dar acá los números. A ver, mire. Springer nos da en este año 32 publicaciones, de las cuales ya se usaron 22, quedan 10. El Sevier nos daba 48, se usaron 22, quedan 26. ¿Qué es esto? Son publicaciones en donde el APC, lo que se conoce como el cargo por procesamiento de artículo o APC, es decir, el costo, lo paga la UAP, siempre y cuando, ahorita les pongo los requisitos, ustedes cumplan con estos requisitos. The Royal Society es ilimitado, IOP es ilimitado, microbiología ilimitado, Cambridge ilimitado. Pero eso sí, les cuento que, por ejemplo, quieren escribir en Cambridge, acá está el listado completo de las revistas. Miren, clic y se descarga un Excel. Voy a abrir el Excel. En el listado completo abren el Excel y ahí están las revistas que aceptan
los acuerdos transformativos. Es decir, no pueden publicar en cualquier revista. Solamente podrían publicar en estas. Entonces vamos a suponer que estamos buscando algo. Imagínense buscar en todo esto, ¿no? O sea, fácil no va a ser. Pero a lo mejor puedo hacer un clásico, buscar acá arriba, mira. Le doy buscar, eh, no sé, vamos a ver si hay algo de business. Business and Politics. ¿Ya vieron? Hay una. No sé si hay otra. Business Ethics. A ver si hay otra. Business History. Agronomía. ¿Cómo se dice? Agronomy, tal cual. Vamos a ver. No sé si agronomy está bien escrito. Pero, por ejemplo, pensando en que encontré el Business and Politics, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debería de hacer? Business and Politics, hay la posibilidad de que publiquen. Aquí está el enlace, pero lo mejor es ir a la biblioteca digital y se van a biblioteca digital a buscar al Cambridge, que anda aquí en alfabeto, le pongo C y ahí está Cambridge. En Cambridge, pues vamos a tener que buscar el Business and Politics, que ahí está, miren, acá está. Y ahí está la revista en donde pueden publicar con acuerdo transformativo. Es decir, si les publican acá y les aceptan el documento, se ponen en contacto con nosotros y la UAB es quien paga. Entonces otra vez hay que entrar a información del journal. Aquí está toda la información, políticas, métricas. Hago un ejemplo diferente ya nada más para que nos vayamos despidiendo con el de, por ejemplo, Springer. Listado completo. Lo descargo, que es multidisciplinaria. Lo abro. Este es el de Springer. Estas son las revistas. ¿Ok? Y entonces acá tendría que o buscar manualmente, o sea, una a una, o poner palabras como business, management, agronomy o algo así. Y si lo encuentro, por ejemplo, vamos a ver si hay algo de administración. Journal of Management Control. A ver, esa es una. Environmental Management, Administración del Ambiente. El Journal de de Administración de Recursos y de Desechos, ese no nos sirve. Miren, e-business, Information Systems and e-business Management. Por ejemplo, este. O vamos a ver si hay algo de educación. Mejor. O sea, education. Advances, no, ciencias de la salud, educación, literatura infantil, educación en literatura infantil, educación y tecnologías de la información. Entonces voy a copiar este título de esta revista que encontré aquí y que es parte de los acuerdos transformativos. Me voy a Springer, o sea, voy a la biblioteca digital, voy a la S y entro a Springer y busco esa revista, que es, aquí está, Journal.
Aquí está el Education and Information Technologies. Entonces le doy clic. Y otra vez, hay que ver cómo subir el manuscrito sobre este journal, métricas, consejo editorial, ética y todo eso. Aquí están sus métricas, ¿no? Y como es parte de los acuerdos transformativos de la UAP, al estar en el listado del de Springer, perdón, si ustedes cumplen con estos requisitos, nosotros como UAP pagamos ese APC. ¿Cuáles son los requisitos? Pues ser parte de la comunidad UAP y utilizar durante el proceso de publicación siempre el correo institucional, que el primer autor corresponda a un miembro de la comunidad UAP. En caso de artículos producidos en colaboración con otras instituciones, la mayoría de las y los autores deben tener adscripción a la UAP. Hay que tener actualizado su registro ORS-ID con el correo de la UAP. Y el autor deberá sentar en el documento de la afiliación Benemérita Universidad, lo que les decía, ustedes pertenecen al colectivo, pero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿De acuerdo? Si cumple con esos requisitos, quedan, por ejemplo, ahí en esa, quedan 10 en Springer, ¿no? Por ejemplo. 26 en el Sevier, 6 en ACS y en otras son ilimitados siempre y cuando sean en esas revistas. Que en teoría pues son revistas científicas, no sé quién les dice que no es así. No me había encontrado esa parte, maestra. Pero entonces, con acuerdos transformativos, ahí está toda la información. Les recomiendo bajarse los listados de estas ATs y detectar cuáles son las revistas científicas que pueden ser útiles para ustedes y en ellas intentar subir sus artículos para que se les publiquen y además la UAP les pague el APC. Y ya voy concluyendo entonces con los consejos generales. Recordar planificar el contenido. Siempre que estemos trabajando en investigación hay que planificar y todo lo que vaya sucediendo también hay que meterlo en una bitácora, pues tal vez en nuestra oficina tengamos una agendita por ahí donde estemos todo el tiempo escribiendo las cosas que vamos haciendo de acuerdo a nuestra investigación. Planificar siempre, alfabetizarse, ¿no? Estar leyendo, estar eh, viendo conferencias, pidiéndole a alguien como yo que les platique algún tema, buscar un título atractivo, presentar un buen resumen, pedir opiniones y como siempre recomendamos, no solamente pedir opiniones a las eminencias, también se vale pedir opiniones a nuestra familia, a nuestros hermanos, padres, ¿no? Oigan, estoy trabajando en esto, ¿cómo ven? Porque siempre de pronto pueden darnos por ahí un chispazo de ideas sobre el cual abordar algunas cosas, ¿no? Utilizar gestores de referencia también es importante. Mendeley, Sotero, EndNote, que nos van a ayudar muchísimo a la parte de la literatura. Revisar y volver a leer el artículo también es importantísimo. No demos por hecho que ya está perfecto. Hay que volver a leerlo porque nos podemos encontrar con algunos errores. Comprobar la originalidad de nuestras ideas, que implica probablemente correrlo en Turnitin para ver si no hay por ahí un plagio incidental o algo así. Y bueno, solicitar apoyo especializado, esperando que esta sesión se pueda haber sentido como un apoyo especializado. Y no olvidar explorar la revista que selecciones. La revista que selecciones hay que estarla leyendo, viendo los últimos números, diciendo, yo podría hacer esto también, sentirse seguros, no es como estar ahí casi viendo de vez en cuando la casa en donde quiero vivir. En fin, les agradezco mucho su atención, esperando que esta sesión haya sido de su agrado, pero sobre todo, y lo más importante para nosotros, que haya sido útil. Hasta pronto.